Bueno, pues estamos con el maestro José Celebrier, con el maestro Rafael Aguirre, que tienen hoy una cita dentro del Festival de Guitarra de Granada, tocando el concierto del Sur de Ponce y el concierto de Villalobos con la Orquesta de Granada. Entonces usted ha grabado y ha actuado con varias generaciones de guitarristas, encabezados, por ejemplo, por John Williams, Aaron Irving y ahora por Rafael Aguirre. Eso es. ¿Qué evolución ve? ¿Qué diferencias ve? Veo, por ejemplo, con la técnica extraordinaria de este hombre, que la técnica de la guitarra ha evolucionado, pero 100%. Aunque John Williams, que fue mi primer solista guitarrista, fue extraordinario, pero este solista es aún muy por encima de todo eso, ¿no? Así que la técnica ha progresado enormemente. Y a lo mejor también la interacción con la orquesta, porque siempre se dice que los guitarristas tenían esa fama, por lo menos, que no estaban especialmente bien, que no había mucho feedback. Se escucha de todo, que si no solfeaban bien, que si no atendían bien o a la orquesta o al director, eso yo creo que se habrá corregido, digo yo, ¿no? Por completo. Por ejemplo, en el caso de este artista, es un músico completo, ¿no? Completo, podría ser cello, violín, oboe, lo que sea, pero es un rapport. Además, él escucha a la orquesta, él sabe lo que está tocando la orquesta, sabe lo que yo estoy haciendo como director. Es un gusto, ¿no? Es un solista ideal como solista. Es que además, Rafa, es un secreto, pero ha estudiado sus cositas de dirección. Una cosita muy pequeñita, sí. Ahora voy a tener más cuidado. Me gusta mucho, sí. Oye, Rafa, y con el maestro Celebrier, ¿tú cómo ves? ¿Qué le caracteriza a él en relación a otros directores? ¿Qué notas puedes sacar de decir, este director es especial por esto? Bueno, él conoce la música de una forma muy amplia, como compositor, es director, ha trabajado el Concierto del Sur, como le ha dicho, ya con muchísimos guitarristas, hizo el estreno europeo, incluso me comentó maestro que hizo unas correcciones, ¿no?, en la edición y con los arcos y todo, ¿no? Y entonces pues se ve que tiene la obra muy interiorizada, con un pulso muy vigoroso, muy rítmico, y me adapto muy bien a su dirección, y luego también, al ser el latinoamericano, tiene una conexión directa con esta música de forma innata, ¿no?, que nosotros desde Europa, bueno, en España todavía tenemos también un poco de conexión, digamos, más que otros países con la música latinoamericana, pero también ayuda muchísimo eso, ¿no? Es como hablar una lengua materna. Claro. Oye, el programa de guitarra y orquesta siempre ha estado casi capitalizado por el Aranjuez. Pero lo que nos presenta hoy Rafael Aguirre y usted es, en el mismo programa, dos conciertos. Y dos conciertos, siendo clásicos, porque ya están dentro del repertorio del guitarrista, pues no son tan... obvios, digamos. No son tan obvios, no son tan... Efectivamente. ¿Eso es un defecto de los programadores? ¿Es un defecto de que los guitarristas siempre suelen estar acostumbrados al mismo concierto? ¿De que los públicos solo demandan eso? No, es muy interesante que usted diga eso, muy interesante, porque ocurre lo mismo con los directores de orquesta y con los solistas. Siempre piden, en mi caso, cuando dirijo por todo el mundo, obras extraordinarias, pero la cuarta de Tchaikovsky, la quinta de Tchaikovsky, etc. Y yo los sorprendo, propongo la cuarta o la quinta de Glazunov, por ejemplo, ¿no?, que grabé todas las sinfonías de Glazunov, o Rachmaninoff, las campanas de Rachmaninoff, que se toca muy poco, es su mejor obra. Es un poco... los organizadores a veces creen que el público quiere escuchar obras familiares, pero ¿sabe usted? El presidente de Carnegie Hall, Clive Dillenson, él se convirtió en el manager de orquesta, era el chelista de la orquesta de Londres, Sinfónica de Londres, y se convirtió en el manager de la orquesta. Y gracias a la imaginación de él, la orquesta se convirtió en 4 o 5 años la más importante, no la mejor, la más importante de Londres. Y lo que él hizo fue traer obras nuevas, constantemente obras nuevas. A veces venía menos público, pero poco a poco, además una idea comercial, porque empezaron a entrar los subsidios
y ayuda del gobierno, etcétera, y terminó siendo presidente de Carnegie Hall, donde está ahora. Es muy importante hacer obras nuevas, no siempre. Los organizadores a veces tienen miedo de que el público no se anima si vienen obras que no conocen, pero es muy importante. Yo creo que ahí está un poco también la supervivencia de la guitarra, porque parece que si no se tocan unas cosas, no se programa guitarra, pero el guitarrista, el director, el programador, también tiene que imponer ese criterio, porque la guitarra parece que no tiene literatura, y tiene muchísima. Enorme. En ese sentido, Rafa, ¿qué consideras que habría que hacer? ¿Potenciar la composición o potenciar el sacar de las estanterías toda la literatura que hay un montón para guitarra y orquesta que no se conoce, incluso muchos guitarristas no la conocen? Bueno, yo creo que todo lo que puede hacer el guitarrista es bienvenido, desde tocar el máximo número de conciertos, incluso encargar obras nuevas, algo que me gustaría hacer en el futuro, hablar con los directores de orquesta, proponer que escuchen otros conciertos que a lo mejor no conocen. Yo estoy haciendo esta temporada nada más 10 conciertos diferentes para guitarra y orquesta, que eso no lo he hecho nunca. Eso es una barbaridad. Yo no sé si lo habrá hecho algún guitarrista en la historia. No lo sé, pero en un mismo año. Es una aventura. De una misma temporada. Es una aventura porque ves cómo reacciona cada orquesta con cada obra, cuáles son los conciertos que son más fáciles de tocar para la orquesta, cuáles son los conciertos que son más fáciles de ensamblar guitarra, orquesta, director, cuáles son los que el público reacciona de una manera o de otra. Y todo esto es al final un experimento muy interesante, pero como dices tú también, seguir buscando en las bibliotecas. Es que hay muchísimos conciertos de guitarra que yo no conozco, o a lo mejor conozco solamente el nombre, pero es difícil encontrar una grabación. Entonces yo creo que también hacer ahora en el siglo XXI con los vídeos, lo importante es que son intentar hacer grabaciones audiovisuales también, no solamente discográficas, ¿no? E intentar salirse un poco de lo conocido, como decía el maestro, ¿no? Pero sí que llevar el público hacia otros sitios más complicados, pero que puedan traer un beneficio para todo, para los guitarristas, para la orquesta, para el público, porque me parece una filosofía que yo la comparto con el maestro, de que a mí también me gusta cuando voy a una sala de conciertos escuchar una sinfonía que nunca he escuchado. Claro. O sea, me parece una experiencia totalmente novedosa para mí, y la segunda vez sigue siendo novedosa, y la tercera también. Sí. Me gustaría que, ya para terminar, maestro, diese un consejo a los jóvenes directores y a los jóvenes guitarristas. A los jóvenes directores en el sentido de cómo afrontar los conciertos para guitarra y orquesta, porque a lo mejor tienen también muchos prejuicios. Dicen, yo el Aranjuez y poco más. No. ¿Con qué filosofía hay que trabajar con los guitarristas siendo director de orquesta? Voy a ampliar un poco su pregunta, que es muy interesante. Yo recuerdo tenía unos 17 años, y Leopold Stokowski estrenó mi primera sinfonía. A último momento, yo era estudiante en el Instituto Curtis de Filadelfia, y él quiso tocar la cuarta sinfonía de Charles Ives, y era tan difícil que los músicos no pasaban del primer compás. Entonces, un músico de orquesta, un chelista, le dijo, maestro, fíjese en esta obra, hacemos esta. Era así Stokowski. Ahora los directores soles tienen mucho más cuidado, siempre tocan obras que conozcan bien. Ajá. Pero Stokowski estrenó, por ejemplo, obras como la segunda sinfonía de Mahler, la grande, por primera vez en Estados Unidos, la octava de Mahler, primera vez en Estados Unidos, se lanzaba, no tenía miedo, ahora no tenía ese prejuicio. Y yo le pregunté cuando fui, yo era muy jovencito, maestro, yo soy compositor hasta cierto punto, pero lo que quiero ser es director. ¿Qué consejo me puede dar? Yo tenía 17 años y parecía un gigante Stokowski. Y me dice, muy simple, vaya por el mundo, mire y vea a todos los malos directores, no va a tener problema en verlos, encontrarlos, y aprenda lo que no hay que hacer. Qué consejo tan extraño, ¿no? No, pero es muy bueno, claro. Un poco de humor inglés, pero fue al revés, porque yo aprendí lo poco que conozco de verlo trabajar a él. Yo trabajé 5 años como director asociado de Stokowski, y trabajé por 2 años con Antal Dorati, fue mi maestro de dirección de orquesta, y pasé varios veranos estudiando con Pierre Monteux en el estado de Maine. Y así que es de ambas cosas. Uno puede aprender del error de otras personas, pero también de la experiencia. Claro. No repetir. Cuando yo era estudiante en Curtis, Instituto Curtis de Filadelfia, de música, estudiaba violín y composición. Y fui a ver a Efren Zimbalist, el famoso violinista que era el jefe de Curtis.
para decirle, mira, yo lo que quiero es estudiar dirección de orquesta, no tienen maestro aquí. El último era Fritz Reiner. Leonard Bernstein estudió en Curtis con Fritz Reiner. Y después Fritz Reiner se fue a dirigir la orquesta de Chicago y no tiene... Me dijo, no. Dirección de orquesta, me dijo Efraín Zimeles, no se puede estudiar ni aprender. Uno es o no es director de orquesta. Y yo le respondí, digo, no estoy de acuerdo, con todo respeto, que hay ciertas cosas, ¿por qué reinventar la rueda, no? ¿Por qué volver a inventar la rueda? Ciertas cosas de experiencia que uno puede aprender de otras personas que lo hayan hecho, ¿no? Y el primer libro, Cómo dirigir orquesta, fue de Wagner. Wagner escribió un pequeño librito, Cómo dirigir orquestas. Hay cosas que se pueden aprender. Pero Stokowski no era en ese sentido el mejor ejemplo. Por ejemplo, yo llegaba a los ensayos en Carnegie Hall de la orquesta que él era el fundador, American Symphony Orchestra, y yo era el director asociado. Yo tenía 19 años. Y no, tan pronto, aunque yo llegara una hora antes del ensayo, él ya estaba en el escenario, en el atril. Eso ya no ocurre más. Directores ahora llegan un segundo antes, ¿no? La orquesta afinó y viene el director. Pero Stokowski sentado ahí sobre su tarima una hora antes. Simplemente pensando a lo mejor, o reflexionando sobre lo que tenía que hacer. No sé si era psicología, porque poco a poco los músicos llegaban cada vez más temprano. Anda. Y miraban la música antes de empezar, ¿ya? Y él apuntaba a quién llegaba, ¿no? Bueno, pues es un hito, uno de los platos fuertes del Festival de Granada en el año 2022, 100 años después del festival que organizó Manuel de Falla en 1922, pues esto sigue muy vivo. Fantástico. Pues estamos con Rafael Aguirre, el maestro, que hoy tocas en el Auditorio Manuel de Falla de Granada, año 2022, 100 años después de que él organizase un festival de flamenco, porque el flamenco se iba a morir. Y te pregunto yo, 100 años después, ¿la guitarra clásica corre peligro? Bueno, la guitarra es un instrumento siempre muy frágil. Yo creo que tanto la flamenca como la clásica, por eso más que nunca se tienen que hermanar. Estamos aquí en Granada, que yo creo que es una ciudad que ha supuesto algo muy importante para ambas guitarras. Entonces, casi que no hay mejor sitio, mejor ciudad para hablar de guitarra que aquí. Siempre que toco en Granada tengo un poquito de nerviosismo extra, no por el público que vaya a venir, sino por el sitio, ¿no? Que como que parece que le debemos algo al sitio, porque muchas veces cuando uno está tocando en cualquier ciudad del mundo, pues se acuerda muchas veces de Granada. Sí. Cuando toca Recuerdo de la Alhambra, cuando toca las canciones de Lorca, cuando toca o incluso cuando toca el concierto de Aranjuez, hay momentos que por lo que sea, o tocas Asturias del Benis, claro, y te lleva, o sea, la guitarra yo creo que en ciertas armonías, en ciertos colores, recuerda mucho a esta ciudad, su arquitectura, su magia, a la noche de Granada, y sin duda es un motivo de celebración el estar en este festival que tiene tantos conciertos de tantos estilos y en que las dos guitarras se mueven con naturalidad y se estrechan la mano y se abrazan y todo. Y dentro, sí, tocas dos estilos diferentes, porque tocas a dos artistas diferentes, que es a Ponce y a Villalobos, dentro del mismo programa. Y dentro de una temporada en la que te has propuesto llevar paralelamente y tener más o menos bien montados 10 conciertos para guitarra y orquesta. A mí me gustaría saber dos cosas. En primer lugar, físicamente, ¿cómo afrontas eso? Bueno, pues intentando no estudiarlo todo a la vez, eso es muy importante. Hay que tener una habilidad mental de estar concentrado en una sola cosa al mismo tiempo. O sea, yo no puedo estar estudiando el concierto de Ponce y pensando en el de Villalobos o en el Aranjuez o en, yo qué sé, en el de Vivaldi, en el de Lorenzo Palomo, en el que sea. Y me gustaría añadir también, ahora que hemos nombrado lo de la guitarra flamenca, que por ejemplo el principio del tercer movimiento del concierto del sur que yo voy a tocar, que ya lo dice todo, concierto del sur.
escrito por un mexicano para un andaluz como era Segovia, que Segovia no era muy amigo del flamenco, decía que uno de sus objetivos era redimir la guitarra clásica de la flamenca, empieza con rasgueado, tacatatan tan, tacatatan tan, tacatatan tan, o sea, un ritmo de 3x8, o sea, se asemeja mucho a una bulería, entonces Claro. Eso ya no es guitarra clásica 100%, Claro. está ya impregnado. Y bueno, pues es lo que te he dicho, centrarme en una obra y centrarme luego en otra y centrarme luego en otra e intentar, a pesar del estrés de tener tanta música, no perder la ilusión que uno tiene cuando la escucha como oyente. O sea, el tener la habilidad de luego llegar al primer ensayo con la orquesta y cuando la orquesta empieza a tocar, tú sientas una magia especial, porque si no, tú no puedes dar la primera entrada de la guitarra con esa ilusión o cualquier otra entrada que tengas luego. Pero bueno, también lo intento ver desde el punto de vista, el tocar con orquesta se diferencia de tocar solo, en el que tú vas a tener contacto con un grupo bastante grande, como vemos aquí, muchas sillas, ¿no?, de músicos, no con todos vas a poder hablar individualmente, pero con los que más vas a hablar va a ser con el concertino y con el maestro, pero intentar también que esas experiencias te ayuden a enriquecer tu visión de cada concierto para guitarra y orquesta. Has dicho que no te gusta estudiarlos a la vez, pero tienes hoy 2 a la vez. Entonces, ¿cómo se hace mentalmente? Antes hablamos de lo físico, que eso ya tendríamos que hacer un apartado de cómo preparar cada concierto, cómo hacer que las manos y el cuerpo gestionen cada concierto para guitarra y orquesta. Pero hoy la mente, dentro de un mismo programa, una cosa es el concierto del Sur y otra cosa es el concierto de Villalobos. ¿Cómo se cambia el chip? Cuando tú has escogido estos 2 conciertos o cuando se te ha puesto sobre el tapete hacerlo, ¿es mejor fijarse en lo que se parecen uno de otro o hay que hacer tabla rasa cuando acabas con uno para empezar a afrontar el siguiente? Bueno, tienen puntos en común, pero son diferentes, ¿no? El de Villalobos es muy brasileño y muy Villalobos también, o sea, hay partes que suena muy europeo también, pero y el de Ponce tiene eso, tiene mucha más influencia del flamenco, por ejemplo, que el de Villalobos. Pero hablando con el maestro Serebrier, por ejemplo, durante el primer ensayo que tuvimos, me habló de las orquestas inglesas y de la capacidad de concentración que tienen. O sea, es como si encendieran un botón y dijeran, concentración, ¡pum! Entonces yo creo que, hablando de nuevo de cuando uno tiene que estudiarse muchas piezas a la vez, y cuando tú dices 10 conciertos, es que no son 10 conciertos, es que cada concierto equivale a, Claro. no sé, 4, 5, 6 obras de guitarra sola, a lo Claro. mejor. Entonces, hay veces que solamente tengo la oportunidad de tocar la obra una vez al día. Entonces tienes que trabajar, tienes que concentrarte muy bien en cada nota, cómo la pulsas, qué relación tiene con la nota anterior, con la siguiente, dentro de la frase, o sea, respirar, incluso estar muy consciente de los silencios que vas a hacer, o sea, cuánto de pausa. Y eso te permite que cada vez que la tocas de arriba abajo o trabajas fragmentos, estés, digamos, mejorando el nivel de la pieza. Y es muy, muy importante realmente no agobiarse, no tocarlo así con mucha ansia, Claro. o sea, realmente ahí está, yo creo, también la evolución del instrumentalista, no solamente del guitarrista, de cada vez que pasan los años, ¿no? Conforme pasan los años, uno va estudiando de forma más consciente y le va dando más importancia a cada vez que toca una frase. Cuando tú estudiabas guitarra, ¿pensabas en esto? En yo quiero hacer algún día tener esta posibilidad. ¿Lo veías como un reto? ¿Te lo planteabas? ¿O es algo que ha ido surgiendo hace relativamente poco? Sí, bueno, uno de mis ídolos, que es Daniel Barenboim, por ejemplo, recuerdo que me compré una vez un DVD de él donde tocaba los 5 conciertos de Beethoven en una ciudad alemana que se llama Bochum y los dirigía en directo. Vale. Entonces, y luego también las 32 sonatas de Beethoven que grabó en la Ópera de Berlín. Entonces o yo qué sé, o lo vi una vez tocar los 2 conciertos de Brahms en Berlín con Gustavo Dudamel dirigiendo. Entonces, o sea, son ciclos, o sea, los conciertos de piano son el doble de largos que los de guitarra a veces, ¿no? Entonces, sí que he tenido referentes fuera del mundo de la guitarra que han hecho esas, vamos a llamarlas locuras, entre comillas, ¿no? Proezas, yo diría. Que luego, claro, cuando tú dices en la guitarra, no, quiero hacer, yo qué sé, claro, tampoco no tenemos 32 sonatas a lo mejor de ese nivel o de esa duración, pero sí lo podemos hacer a menor escala, ¿no? Y sí que me gusta, porque también yo personalmente, esto ya es muy personal, no me gusta mucho la rutina musical a mí. Estar repitiendo algo constantemente, o sea, en cada concierto lo mismo, es verdad que
te hace tener una vida un poco más tranquila, quizá con menos preocupaciones, pero al final no tienes la chispa esta de hoy voy a tocar esto, o mañana voy a tocar esto, o a ver ahora cómo... Entonces a mí me gusta estar, es una de las características también de mi vida musical, ¿no? Paso de tocar con un quinteto, luego con un chelista, luego con un dúo con viola, luego acompaño a un cantante, luego estoy acompañando a un cantante con orquesta, luego toco con orquesta, luego vuelvo al cuarteto de cuerda y luego me hago 2 recitales con 2 programas diferentes. A mí me gusta mucho eso porque creo que... O sea, cuando yo toco luego una obra sola, lleva toda la experiencia que he acumulado de la orquesta. Y aunque estés tocando un solo acorde en la guitarra, a lo mejor te estás imaginando otras cosas, ¿no? Pero es que esa es la guitarra global, ¿eh? Estamos hablando de que si la guitarra clásica peligraba, no, es que no puede ser. Existiendo un intérprete como tú en el sentido de que abarcas muchísimos estilos dentro de la guitarra académica, de todas las épocas, todos los compositores, todos los formatos. Cabría pensar que estamos poniendo un listón para los que vengan después, ¿no? Bueno, no es lo que yo haga, no es que yo piense que lo tiene que hacer todo el mundo. Al final esto es el resultado de un camino que yo he andado. Yo me he formado mucho escuchando música de todo tipo, incluso ya dentro de la clásica de todo tipo, entonces claro, eso ha hecho que yo desarrolle una serie de inquietudes que vayan un poco por ahí, ¿no? Intentando abarcar muchas épocas, muchos estilos, todo. Ahora de repente tocas algo contemporáneo, un estreno, trabajas con compositor, luego de repente te vas a algo, yo qué sé, del Renacimiento, del Barroco. Pero yo creo que aunque uno se centre en una época o en 2, lo ideal también es intentar abarcar lo máximo posible. O sea, si te especializas en Bach, pues me viene a la cabeza András Schiff, por ejemplo, el pianista, ¿no? que prácticamente lo toca todo de Bach al piano, ¿no? Entonces es enriquecerte, cuanto más toques de un compositor, mejor vas a tocar a ese compositor, que el caso que he nombrado hace un momento de Barenboim, cuando él toca algo al piano, es que ves su discografía y es que toca los tríos de piano, las sonatas de violonchelo, las 10 sonatas de violín, y luego no solo eso, es que se va a todas las obras orquestales, y se va al Fidelio, y se va a la Misa Solemnis, y se va a lo que tú quieras. Entonces, claro, eso cuando tú tocas un acorde de Beethoven, tú ya tienes un bagaje, y que es el que tiene que tener luego un guitarrista, cuando toca, yo qué sé, un estudio de sol. Yo cuando veo a un guitarrista tocar un estudio de sol, ya más o menos vislumbro si está tocado más estudios de sol, está tocado alguna sonata o no, o incluso Giuliani, ¿no? Porque no es lo mismo tocar sol, habiendo tocado Giuliani y desarrollando esa mano derecha que desarrolla Giuliani, que no, porque luego sol, si no tienes una buena técnica, suena un poco cojo, ¿no? Aunque le den mucha musicalidad, ¿no? Pero es muy importante lo que has dicho porque tú te has puesto como referentes desde hace mucho tiempo, no guitarristas, sino músicos universales. Es decir, ¿qué hace esos músicos universales? Quizás los guitarristas pequemos de fijarnos como referentes a guitarristas puntuales, quizá el que más cerca tengamos, pero claro, son proyectos imitativos. Lo tuyo también puede ser proyecto imitativo, pero de algo que trasciende, que no es guitarra, que trasciende más allá del instrumento de ese ídolo tuyo que era Barenboim. Barenboim es más que un pianista, es más que un director, ¿no? Quizás vaya por ahí, fijarse en gente que ha trascendido su propio instrumento, que se ha salido de la rutina, eso es. Pero si me nombras a Barenboim, uno de los referentes de Barenboim, que es Artur Rubinstein, por ejemplo, yo escuché hace poco una entrevista que hizo para la televisión española, en el que habla español muy bien. Qué bueno. Sí, porque tenía una casa en Marbella, además. Y el hombre dice, no, yo ahora estoy, ya al final de su vida, yo ahora estoy retirado, yo no doy conciertos, pero esta mañana escuché un quinteto de Mozart. Y ahora es maravilloso porque puedo ir a conciertos a escuchar otros músicos y aprendo muchísimo. O sea, el hombre diciendo eso con a lo mejor 80 o 90 años, ¿no? Entonces, ya uno ve, por ejemplo, de Barenboim, que uno de sus referentes, una persona anterior, también tenía esa visión de tener como amigos a Picasso, a Stravinsky, a toda esa gente del círculo de París, estar viendo los ballets, estar aprendiendo de eso. O sea, es que uno puede ver las piernas de un bailarín de ballet, cómo se mueve y decir, vamos, ¿cómo puedo relacionar eso con la pulsación en la guitarra? ¿No? Esa forma de saltar, ahora está con más peso, ahora está más ligero. Es que eso también es lo que se estudia luego en la dirección orquestal, ¿no? Claro. El cómo bates, ¿no? Si qué proporciones hay, qué velocidad de movimiento hay, ¿no? Y en la guitarra es igual, tú no puedes estar tocando la guitarra siempre con la misma velocidad de movimiento, ¿no? Tienes que, aunque es verdad que, por ejemplo, cuando se toca con orquesta, como uno tiene que tocar más fuerte, el ataque va a ser casi siempre más rápido. Pero luego si a lo mejor tienes una cadencia donde tocas solo, o luego haces un bis tocando solo, en fin, ahí se tiene que ver también un poco la variedad tuya,
Y eso se aprende no solo escuchando a guitarristas, es que hay que salirse a otro estilo y luego hay que salirse a la propia vida, ¿no? A aprender de la naturaleza, de otras artes, el encuentro con otras personas, todo eso enriquece muchísimo. Sí. ¿Cómo acabas después de un concierto para guitarra y orquesta? ¿Más cansado que cuando tocas solo, un programa medio? Porque hay mucha gente que puede pensar, bueno, es un subidón de 20 minutos, pero también tiene el respaldo de la orquesta, y de vez en cuando hay un diálogo, pero también tiene descansos. Físicamente, ¿cómo se puede calibrar cómo acabas uno y otro? Yo creo que me cansa más tocar solo. Creo que sí. Ha habido algunas veces que he tocado con orquesta que he acabado bastante cansado, pero normalmente cuando uno toca solo, porque luego también vienen los bises y todo, y yo soy una persona que suelo tocar bastantes bises. Y potentes. Y también cuando estás tocando solo, que a mí me gusta mucho hablar y explico mucho, no sé, entonces sí que es emocionalmente, claro, hay más implicación con el público. Cuando tocas con orquesta, pues no sueles hablar, tocas, te levantas, todo mucho más protocolario, ¿no? Entonces, y en menos duración, pero no sé, ahora por ejemplo... o sea, si tocas, por ejemplo, el concierto para una fiesta y el concierto a Aranjuez seguido, eso sí cansa mucho, por ejemplo, claro. O sea, cosas así. Pero son experiencias diferentes, porque también tocar con orquesta hay veces que te puede poner más nervioso, porque es que tienes menos tiempo para, digamos, alcanzar tu cenit, ¿no? Claro. De alcanzar un clímax. Sí, sí. Y hay veces que estás y dices, y no te encuentras, y sales, y a lo mejor también suele ser en salas más grandes, hay más público, es quizás menos íntimo. Entonces, luego también es la responsabilidad de seguir al director, que si el concertino no sabe cómo va a ser la interacción. Por ejemplo, en Villalobos tengo un solo con la viola, o tengo otro solo con el oboe. Entonces hay muchas cosas implicadas. Al final del segundo movimiento estoy con el timbal. Entonces, y luego el tipo de orquesta, porque tú dijiste antes, las orquestas inglesas son modo concentración. sí. Eso es decir, a lo mejor las orquestas latinas son modo a ver qué pasa. Sí, las orquestas latinas son más de que se tienen que ir encontrando en los ensayos, no sé qué, y luego sí tienen quizá una chispa que otras orquestas a lo mejor no pueden tener en el concierto. Pero claro, eso también, pues depende de cómo tú te lo tomes, te puede poner más nervioso, claro. menos nervioso, y es verdad que eso es la vida del músico, hay de todo, ¿no? Todo tipo de orquesta, todo tipo de directores, todo tipo de salas y todo tipo de comidas que luego te afectan también a la forma de tocar. Pues estamos con Vicente Coves, que es nada más y nada menos que el organizador, gerente, ideólogo del Festival de Guitarra de Granada. Y con el maestro Rafa Aguirre, que toca también en el festival de esta edición, que se celebra 100 años después de una reunión en la que Falla, Lorca, Segovia, Zuloaga, se reunieron para intentar salvar, entre comillas, el flamenco. Digo yo, en el año 2022, ¿hay algo que esté en verdadero peligro o que haya que salvar? Sí, hay que salvar prácticamente todo, porque hoy en día precisamente la facilidad, lo que nos lleva a nuestros hogares, el acceso a todo el mundo, a la cultura y a poder disponer de cosas que antes no había, ¿no? Antes no había. Y por lo que luchaban ellos para que ese flamenco saliera de lo que era la noche, la taberna, y más que ese, porque eso es un poco un cliché, pues el flamenco claro. tenía una categoría, lo que no tenía una categoría era el artista. O sea, el artista, a la hora de pagarle esas fiestas de señoritos,
ese maltrato, esa falta de categoría social del artista, yo creo más que de la música, ¿no? Aunque la música, por supuesto, también subió, ¿no? Pero creo que hoy en día la globalización, el internet, todo esto, corta mucho por arriba y por abajo y entonces lo hace todo muy igual. Y nosotros buscamos un poco mostrar a los verdaderos artistas, no un artista que es flor de unas visualizaciones de YouTube, claro, o de que pueden ser grandes artistas, ¿no? Pero yo no pongo a nadie, no invito a nadie a que compre una entrada del festival de algo que yo no soy capaz de sentarme a ver, por muy famoso que sean, porque estoy perjudicando no solo el arte, sino mi propio festival. Ellos trabajaban porque la tradición, lo verdaderamente bueno e importante del flamenco saliera para que eso hiciera público y hiciera que el flamenco tuviera esa calidad y tal. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros, pero en vez de desde abajo, desde el exceso de difusión y de propaganda y de todo lo que hay hoy. Este festival de Granada, que es un festival de guitarra, con todas las letras, ¿en qué se diferencia del resto? ¿Cuál es el propósito y por qué ha llegado para quedarse? Sobre todo, yo critico muchísimo los festivales de guitarra, que hay cientos por el mundo entero, que se usan para la propia gloria del organizador, en el sentido de los intercambios. Eso hace que la guitarra se quede en un ámbito muy cerrado de lo que le llega al público. Y entonces ves festivales que se repiten los carteles, claro, es el mismo festival en un sitio que en otro. De eso hay mucho, no tengo que decirlo porque es fácil verlo. Entonces yo no miro eso, yo no sé quién toca en este festival o en aquella ciudad. Yo lo que me gusta, intento que esté aquí, que la gente lo disfrute, porque es la única forma de subir el festival. ¿Por qué yo puedo decir abiertamente, respetando a otros, que los hay muy buenos? Hay un festival en Alemania muy potente, en España hay otro festival muy bueno por la zona de Valencia y de Alicante. ¿Por qué digo que es el mejor? Pues este año tenemos 6 orquestas, o sea, no hay festival que tenga eso. No hay festival que tenga a Cerebrier, que haya tenido a Juan Jomena, que todos los años tenga Pepe Romero, que todos los años venga Rafa. No hay festival que lo tenga. Entonces, por ejemplo, nosotros la primera orquesta americana que viene a Granada, profesional, la hemos traído nosotros este año, la orquesta de Annapolis, la de Maryland. Entonces, todos esos logros yo tengo que decirlo, y siempre en España, claro, estamos como con el miedo de decir... No, son cosas que son hechos, está ahí, se ve. Este año hemos programado todos los conciertos que se le hicieron a Segovia, eso no lo ha hecho nadie, pero no porque no, es que ni se le ocurren, ni tienen la infraestructura, ni la posibilidad de tener tantas orquestas, tantos solistas, y un solista que hacer los dos, claro, conciertos, claro, y estudiarse uno y hacerlo nuevo, que también hacerlo por primera vez ante el público, y bueno, todo eso pues lo tenemos que reivindicar. Es muy importante, a lo mejor no ser profesional de la guitarra o no tocar, pero sí conocer el mundo de la guitarra, más que decir, bueno, yo voy a hacer un festival de guitarra, a ver qué tal. No, conocer el mundo de la guitarra, conocer la literatura de la guitarra, conocer lo que se ha hecho, la discografía de la guitarra, porque si no, no se te pueden ocurrir las cosas. Al final es una mezcla de todo, de mis propias vivencias como guitarrista, como concertista, como solista de orquesta. Yo sé lo que pasa aquí dentro, sé lo que sufre él para tocar esos dos conciertos, todo lo que tiene que estudiar, todo lo que tiene que trabajar, lo que el director con él sufren para sacar todo el proyecto adelante. Y entonces, al final yo, humildemente, lo que busco es una combinación de estilos, de sonidos, que a la gente le lleguen, porque al final es el público el que tiene que responder a eso. Y entonces, si programas desde un punto de vista, solamente desde tu visión no es única, puede ser muy acertada. Y sobre mi experiencia puedo basar lo que hago, pero tengo que abrir el campo de visión realmente a lo que el público necesita, porque un festival de guitarra es demasiado específico. Si tú haces 25 conciertos como hacemos este año, de guitarra, no de otras cosas, de guitarra, no de otras cosas, que uso la guitarra para
obtener grandes Ya, taquillas y ya. pongo a cualquier grupo de pop. No, de guitarra tengo que saber muy bien lo que programo, muy bien cómo lo hago y esperar una respuesta del público. Y es la única forma de hacer público. De hacer público no solo para mí, Ya. sino para la guitarra española y para el intérprete que viene. Porque lo que sí me he dado cuenta con la experiencia de cómo van pasando los años es que el traer un guitarrista todos los años es muy importante cuando el guitarrista es muy bueno, porque crea un público ese guitarrista, pero la gente se empieza a aficionar a ese guitarrista, a escucharlo. Lo mismo que pasa con el pop o que pasa con otra música. Oye, pues me ha gustado mucho cómo toca. Para el año que viene, ¿a qué viene? No viene este año, vaya, hombre. Pues nos gustó mucho Ya. el año pasado. Ah. Y ya este año no lo han traído. Pues me ponen una falta y esperan que lo traiga otro año. Entonces, esa Pues cosa- Rafael Aguirre de los que vienen, con lo cual Sí. no te le pueden poner falta. Y Rafa, tú aquí, en Granada, en este festival, ¿qué notas con respecto a otros? No solo de España, del extranjero. Conoces muchos festivales de guitarra, los mejores, pero ¿este qué tiene? A ver, hay un problema cuando uno viaja y a mí me invitan muchas veces a dar masterclass en festivales en el extranjero, en Europa, en América, en Asia. Y siempre, claro, el repertorio español es una parte muy grande. O sea, se podría decir que es, yo creo que más del 60%. El 60%. Yo creo que sí, o el 70%, no sé qué opinará Vicente. Entonces hay un problema cuando los guitarristas extranjeros tocan esta música y no saben de dónde viene, de dónde bebe, no han escuchado muchos cantantes o cantadores cantando, que es donde yo pienso que se aprende mejor a frasear la música española. Tú tocas, por ejemplo, la sección lenta de Sevilla de Albéniz, y si no has escuchado a un cantante español bueno cantar de cualquier estilo, pues a lo mejor no tienes mucha idea de cómo frasear eso, entonces te suena a lo mejor fuera de estilo. Y entonces pasa mucho que no tienen mucho contacto también con la guitarra flamenca, con todo lo que es la música española, y claro, la guitarra bebe muchísimo de eso. Es que incluso si tú coges el repertorio de Andrés Segovia, la sonata de Tedesco, aunque sea escrita por un italiano, es que tiene muchas partes que suenan a Granada o a Andalucía o lo que sea, otras que no, ¿no? O el mismo concierto de Ponce, escrito por un mexicano. Entonces, como que esta tierra ha sido muy, muy importante. Bueno, si hablamos ya de Antonio de Torres y de todo eso y nos metemos ya a profundizar. Pero bueno, resumiendo, yo creo que el que lo lleve Vicente a este festival muy importante porque él ha tocado mucho con orquestas, Claro. ha sido discípulo de Pepe Romero, que también es un guitarrista, una leyenda que ha tocado con muchísimas orquestas, que ha estado muy fuera del mundo de la guitarra, pero también dentro del mundo de la guitarra. Y todo eso hace que conectes un poco, digamos, los pivotes de las patas de la mesa de una guitarra, ¿no? La música clásica, el flamenco, el folclore de otros países. Y eso es muy importante porque al final pues la gente cuando luego escucha algo de guitarra clásica, si está digamos pivotando entre diferentes cosas, luego puede ver esas relaciones. Algunos lo verán de forma más consciente y otros de forma más inconsciente, pero al final están viendo que la guitarra está viva en ese sentido y se está nutriendo constantemente, pues no solo desde en 1922, si vemos estos últimos 100 años, todo lo que ha pasado. Y es muy importante esa visión. Él tiene también un hermano que es director de orquesta, él empezó creo tocando el piano también, entonces todo eso te enriquece y hace que tú quieras ver un poco, conectar la guitarra con otras cosas y de otras cosas con la guitarra. Y muchas veces se ven festivales de guitarra, incluso en España y en el extranjero, yo que viajo mucho, y ves eso, que la visión del director del festival es exclusivamente de la guitarra clásica y eso hace que invite a un cierto tipo de guitarristas y promueva una serie de ideas que a lo mejor son un poco limitadas o limitantes. ¿no? Hoy estamos tocando, por ejemplo, 2 conciertos que estrenó Segovia, latinoamericanos, ¿no? Entonces salirse un poco del cliché, ¿no? de que la guitarra solo es español, ¿no? Que la guitarra tú te vas a Latinoamérica y tiene también una presencia brutal, Fortísima. nada más Argentina, Brasil y México, entonces... ese yo creo que es el camino, de que si nosotros no tenemos ese hambre por conocer, ¿cómo vamos a ser capaces luego de divulgar cualquier cosa al público? Claro. Vicente, ¿hasta qué punto te sientes tú en la responsabilidad de aportar a la guitarra? Me explico. Muchos festivales de flamenco, de danza, el programador, el gerente, es el que mueve el cóctel y dice, vamos a inventarnos cosas. No sé hasta qué punto
eso puede derivar en frivolidad. Yo no sé si eso tiene uno que tener conciencia de decir, vamos a ver, hasta qué punto me puedo yo inventar cosas que no acaben siendo un fiasco para la guitarra. ¿Eso lo piensas? ¿O dices, no, hay que ser atrevido a full? Bueno, soy muy purista en eso, porque realmente si yo hago un festival de guitarra, tiene que ser de guitarra. Puedo hacer un detalle. Ayer, por ejemplo, tuvimos un concierto que yo le pedí un encargo especial que le hice a Soleá Morente, la hija del gran Enrique Morente, y le pedí que hiciera un concierto tirando al flamenco como un concierto tradicional. Sí, sí. Y luego que ella hiciera también sus momentos, porque tiene una cantidad de público de música más Claro, actual claro. enorme, ¿no? Pero tiene que estar esa base, ese respeto a lo que nosotros somos, que somos un festival de guitarra. Pienso que un festival, cuando realmente tiene un discurso y triunfa, es cuando cuando muestra que hay un diálogo, que hay una cosa que enseñar al público. Cuando yo me planteaba, bueno, ¿qué hacemos con la celebración del centenario? Y le da vuelta en la cabeza porque es muy complicado. Realmente entre la cantidad de conciertos que hay y tal, encontrar un discurso siempre, no va a pasar siempre, es difícil, ¿no? Pero este año sí pasó, digo, bueno, podemos dispongo de orquesta, ¿por qué no hacemos todos los conciertos que Segovia encargó, que fue uno de los promotores de aquel concurso? Claro. Entonces estamos mostrando al público lo que fue Segovia, que Segovia falleció en el 87, no había internet, no había nada, y lamentablemente se va diluyendo poco a poco, precisamente por eso, aunque su leyenda es enorme, pero se va leyendo porque el golpe del día a día es lo que funciona hoy, lo demás pues está ahí como si no hubiera pasado un poco. Y entonces el mostrar lo que realmente hizo, y lo que decía yo, creo que fue en una entrevista que tuvimos, digo, hay que respetar a todos los que han trabajado en esto y a todos los que han hecho, porque imagínate lo que suponía para Tárrega dar un concierto, moverse a dar un concierto. Y cuando Segovia nace, ya al poquísimo tiempo que él empieza a dar conciertos, en los años 12, 15 tal, al poquísimo tiempo los aviones empiezan a funcionar, las radios, es que es otro mundo, y hasta donde estamos hoy, ¿no? Entonces realmente el éxito de un festival es tener un discurso, que no sea una sucesión de conciertos que yo contrato, que va a haber festivales que sean así, porque es muy complicado, ¿no? Pero cuando tiene un discurso como este año, o como hace unos días que traje la Orquesta de Plestro de Córdoba, y que es una orquesta, yo creo que la mejor de España, ¿no? La más profesional, con un sonido más hecho, más bonito, llena de profesores y de concertistas no, de titulados de guitarra que se han dedicado a ser profesores de instituto, que lo hacen por amor a la guitarra. Claro. Y oye, fue un momento emocionante, la gente de pie, muchos no sabían lo que iban a ver, hice una mezcla con Paco Serrano, el catedrático de flamenco de Córdoba, o creo que no es catedrático, el profesor de flamenco de Córdoba. Pero como y si un lo fuera. cantador, sí, debía de serlo. Claro. Debía de serlo honorario, porque yo desde que vamos. Es el que más alumnos ha sacado allí y seguramente el más Y prestigioso. un guitarrista que es lo que digo, que tiene personalidad, que es lo que nos falta hoy. Que los guitarristas tengan personalidad, igual que antes el director, cuando iba a la Filarmónica de New York, sabía que el flauta primero tenía un sonido precioso y que el otro. Eso es lo que falta hoy, la personalidad. Te voy a hacer una pregunta que le tendría que hacer a él, pero te la voy a hacer a ti. ¿Tú cómo visualizas el festival ideal de guitarra? Quizás como ha dicho él, ¿no? O sea, un poquito de experimentación habría que hacer, pero no mucho para que ya se diluyera en algo. Sí, quizás pensar mucho en el público, pensar mucho en lo que es. Eso es algo también que pienso que falta mucho en los festivales de guitarra, que uno va y dice, esto está pensado para el disfrute del guitarrista y de los guitarristas que van a venir a escuchar.
pero parece que el que venga de fuera y que no sepa mucho de guitarra, eso no nos interesa que disfrute. Entonces, todo, o sea, desde el sitio donde se sienta la persona, el programa cómo está hecho, Claro. el cómo se le explica. Si es un guitarrista que, por ejemplo, pues no le gusta hablar, que se haga una introducción, Claro. o que en el programa venga explicado de qué va el concierto. Que alguien tenga un poco ya, porque es que eso cambia mucho. Es que ya... Hombre, eso crea escuela, eso que estás diciendo tú crea escuela. Es que la gente un que niño no- que venga diga, pues a lo mejor me gusta la guitarra y me puedo dedicar a esto. Sí, es que es música instrumental. Si hablamos, por ejemplo, de España estrictamente, este es un país de música cantada, no de música instrumental. Esto es lo que siempre ha triunfado. Entonces, muchas veces lo que no podemos esperar es si el público va a un concierto de guitarra, es que 10 o 20 años después se acuerden exactamente de lo que escucharon, no se van a acordar de nada. Pero si tuvieron una experiencia fuerte, o sea, se acuerdan de algo, quizá también incluso extra musical, o lo pueden explicar en palabras lo que escucharon, eso hace que tengan un recuerdo más fuerte, o lo que él ha dicho, de que vuelvan a ver a otro guitarrista. Ya cuantas más veces van a escuchar a un guitarrista o a algo que ellos saben explicar con palabras, es que van ahí hilando una serie de conceptos y cosas que cada vez van sabiendo más, pero igual que el propio guitarrista cuando está aprendiendo a escuchar música de guitarra o música clásica o aprendes una obra, cuando a ti te dan un estudio de Sor el primer año de guitarra, tú no sabes quién es Sor, no sabes lo que escribió Sor, no sabes. Yo recuerdo cuando estaba en quinto de guitarra que me decía mi maestro, es que tienes que escuchar a Mozart. Y yo decía, ¿y este hombre por qué me dice que escucha a Mozart? Y yo no entendía nada. Entonces, claro, a lo mejor tú con 15 años no vas a saber lo que sabes con 25, 35 o 45, pero es que hay que también ponerse en el lugar. Entonces, sitios diferentes, ir mucho, o sea, ir muchas veces va a un festival de guitarra y dices, me parece que el director de este festival ha ido al primer sitio donde le han dicho que sí y ahí lo hago. ¿No? No cuidaba el espacio. Sí, y este guitarrista y lo invito. Y no me preocupo del repertorio. O sea, y realmente, o sea, por ejemplo, yo recuerdo también el Festival de Guitarra de Moscú que nos decían, no, esta obra no la puede tocar, esta no. ¿Por qué no? Porque ya la tocó el otro. Y entonces tienes a varios guitarristas y ninguno repetimos una sola obra. Y eso que es lo que hizo, que en Rusia, por ejemplo, se ha ido creando un público que ha ido poco a poco conociendo el repertorio de guitarra. Claro. Y es que claro, si tú si tú tienes, por ejemplo, música de Agustín Barrios, por ejemplo, y tienes 5 obras diferentes de Agustín Barrios y no repites 5 veces El sueño en la floresta, por decir, o La catedral, pues es que ya ese público ha escuchado 5 obras de Agustín Barrios y no hay que tampoco infravalorar al público, el público no es tonto. Y más si estamos hablando de un público como es allí, que es de la Filarmónica de Moscú, que están acostumbrados a escuchar también 5 obras de Schumann, por ejemplo. Entonces ya van diciendo, vale, este compositor ya tiene un catálogo diferente, pues ya les va dando la oportunidad de que vayan descubriendo otras obras de Barrios. Y al final es que muchas veces lo que nos falta a nosotros es ponernos en el lugar ese, que nosotros conocemos mucho del repertorio y todo, pero el público a lo mejor no. Y es que hay que tener mucha paciencia y hay que hacer las cosas muy pasito a pasito y poquito a poco. Y en ese sentido, Vicente, ¿dónde te pones la meta, el techo, lo que visualizas tú como decir, ahí quiero llegar? Como festival, yo creo que ya está conseguido, no de ahora, en el 19, en el tercero ya lo hicimos. En cuanto a cifras. Sí, en cuanto a cifras de conciertos, a calidad, a tener aquí a lo que yo creo que son los mejores y escucharlo. Luego, claro, lo que queda es el trabajo que estamos haciendo, que es desde el primer año, que es el crear el público. Claro. El crear el público. ¿Cómo se crea el público? Al revés de cómo la gente cree. Como creen muchísimos programadores. El público no se crea... Si yo hago una sucesión de conciertos gratuitos, por ejemplo, el primer año, primer día del festival, yo hice 5 conciertos a la vez. Cada media hora uno en diferentes espacios patrimoniales, todos maravillosos y tal. Me decían, pues no va a ir nadie. Digo, bueno, vamos a verlo. Si va a ir... Las colas eran brutales, la gente corría para ir de un lado a otro. ¿Qué fue aquello? Aquello fue una herramienta de marketing que me inventé para darle publicidad a un festival que no existía y con un dinero que yo no tenía. Entonces ese dinero lo preferí gastar en unos pocos artistas y hacer esa sucesión de conciertos. Entonces el festival explotó el primer día. ¿Qué pasa cuando hace un concierto gratuito? ¿Qué pasa? Que la gente va al concierto, va porque es gratis mucho. Si consigo que se emocionen en ese concierto, a lo mejor mañana me compran una entrada o compran hoy una entrada, como me pasó ayer, que me dijo una persona en el concierto que te he dicho antes, que me dijo, mañana voy al festival, porque me gustó Rafa y voy a verlo. Y me dio la gracia cuando se enteró que yo era el director del festival. Entonces, así es como se crea el público. Si yo te doy lo mejor, lo mismo consigo que te emocione y mañana pagué una entrada de ese artista
al año siguiente o al otro porque lo vas a buscar. O de otro, oye, ¿qué tiene el Festival de Guitarra este año? Ahora, si te doy una cosa que es normal, lo normal, como decía adelante, lo normal no se te queda. Pues muchísimas gracias y por muchos años. Nada, hombre. A ti. A ti sí.